Sí, yo creo que el 99% de los peruanos sí estamos asegurados. Estamos conectados vía Zoom con el presidente de la Federación Médica, el doctor Danilo Salazar. Dina Boluarte dijo que ante las Naciones Unidas que el 99% de peruanos tiene algún seguro médico. ¿Esto es completamente cierto, doctor Salazar? Buenos días. Muy buenos días, señor periodista Lucar, y muchísimas gracias por esta entrevista que nos da prioridad para poder manifestar algunas dudas los miembros de la Federación Médica. Sí, yo creo que el 99% de los peruanos sí estamos asegurados, pero hay que ahí un poco discernir a qué seguro pertenecen. Porque más o menos el 70-75% es el SIS. Un 17 a un 20% puede ser salud, luego vas un 5% Fuerzas Armadas, y menos del 1% son entidades privadas, ¿no? Pero aquí hay que recordar que esto es dinámico. ¿Por qué? Porque conforme en los últimos años hemos visto que muchas personas han perdido el empleo, entonces significa que pierden salud y van engrosando las filas del SIS. Entonces el SIS cada vez va creciendo más. Antes era 70%, entonces 75%, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se va incrementando el número de desocupados, por lo que estamos pasando ahora, y eso va a engrosar las filas del SIS. Okay, además, el problema, doctor Salazar, no es que formalmente la gente tenga acceso a un seguro médico, es decir, que nadie quede exceptuado de tener una cobertura en el momento que necesite una atención de salud, sino la calidad de la atención de la salud pública en el Perú, que es en realidad lo que importa, ¿no? Bueno, la calidad va a depender mucho, uno de las políticas de salud que da nuestro ministro de Salud, y además de los gestores que tenemos en los hospitales, y asimismo de la fuerza, de la sapiencia de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este año el presupuesto destinado al SIS son 2.200 millones de soles, lo cual es muy poco para la cantidad de personas que son asegurados. Para el próximo año, en el proyecto de ley de presupuesto, ya se ha incrementado esto a 2.500 millones de soles. Ojalá que eso pueda ser muy bien invertido. ¿Por qué le digo? Porque, por ejemplo, el año pasado, quien tiene que ver con la compra de los medicamentos y de los insumos es Senares. Y lamentablemente, en 2021, Senares hizo su peor gestión. Prácticamente gastó menos del 1% de su presupuesto. El 2022 sí hay un mejor gasto, gastó más o menos como el 63% aproximadamente, pero el año pasado Senares devolvió 700 millones de soles, o sea, no lo gastó, no pudo hacer la compra correspondiente de los medicamentos, de los insumos. Este año sí aparentemente sí está yendo bien, pero todo esto entonces trae como consecuencia que en los últimos meses los hospitales han estado desabastecidos de medicamentos y de insumos. ¿Por qué? Porque desde marzo hasta el mes de agosto o de septiembre recién se está llevando a cabo las compras de Senares. Entonces, recién se supone que va a llegar a los hospitales lo que ha comprado Senares. Mientras tanto, los hospitales están sobreviviendo con el presupuesto que le destina el SIS para la compra de sus medicamentos y de sus insumos. Es decir, cada gestión, cada hospital, cada dirección regional de salud en este momento hace sus gastos de acuerdo a lo que corresponde. Entonces, le llega su bolsón de plata y de ese bolsón de plata ellos tienen que priorizar si compran medicamentos, si compran insumos, qué es lo que falta. Entonces, prácticamente están comprando el día a día, como en una casa que no tiene recursos y día a día va pues a comprar un aceite, un azúcar, qué sé yo, ¿no? Algo más o menos de esa forma se está viendo en los hospitales. O sea, el día a día, ¿qué es lo que falta? Compran de a pocos. ¿Por qué? Porque no tienen recursos económicos como realmente corresponde. Sí, pues.
Claro, porque una vez más, ¿no? O sea, si tienes a la mayoría de la población bajo la cobertura de un seguro, pero a la hora que va a hacer uso de ese seguro y recibir una prestación, no hay médicos suficientes, no hay personal de salud suficiente, no hay medicamentos, no hay reactivos para los exámenes, no hay equipos suficientes para hacer análisis. Entonces, ¿de qué te sirve el tener un seguro que en realidad no te resuelve el problema de poder atenderte, ¿no? Eh, Lamentablemente. mucho depende del equipo de gestión de cada uno de los hospitales. Hay algunos hospitales que sí están logrando sobrevivir y otros no. Entonces va a depender de nuestro ministro de Salud qué tipo de gestores pone en cada uno de los hospitales, porque en este momento sabemos que los directores de los hospitales son cargos de confianza y designados por el mismo ministro de Salud. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunas situaciones que sí se puede comprar. Por ejemplo, uno puede hacer genialidades tanto en el ministerio, en Senare, qué sé yo. Uno puede comprar equipos, insumos, medicamentos, etcétera. Pero lo que no se puede comprar, lo que no se puede hacer con la plata de un momento a otros, ¿cuál? Es el déficit de recursos humanos. Es la escasez de recursos humanos. Eso lamentablemente no lo podemos hacer. Y es que últimamente los recursos humanos son deficientes en todos los hospitales del Perú, porque en todos los establecimientos del Perú, por las malas condiciones laborales en que se encuentran. Entonces muchos de ellos migran. ¿Por qué? Porque le deben 4 meses, le deben 5 meses, etcétera. Claro. Entonces migran a los establecimientos privados. Este es un tema, yo creo que tenemos que terminar por hoy, lamentablemente, doctor Salazar, pero yo creo que esta afirmación de la presidenta debería servirnos para abrir una discusión seria y responsable sobre la situación de la salud y la urgencia de tomar medidas, también como en todos los otros casos, ¿no?, de emergencia. Muchas gracias al doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica, por atendernos con la conversación con el doctor Salazar.